A veces la vida cambia de repente y una persona se queda sola con el dolor de la pérdida. Alguien pierde a su cónyuge, con quien ha vivido codo a codo casi medio siglo. Alguien pierde a una hermana, con quien compartía cada mañana, o a una madre, cuyo cuidado se sentía en cada llamada. Después de la despedida, parece que la casa se ha vuelto más silenciosa y el alma vacía. El silencio de repente se convierte en un timbre y hasta las cosas más simples, una taza de té, una almohada en el sofá, una canción vieja en la radio, provocan un nudo en la garganta. Pero entonces pasa una semana, otra más, y surge una extraña sensación, como si alguien aún estuviera cerca. No es visible, no se escucha, pero se siente en cada célula del cuerpo. Algo así le ocurrió a Margaret. Su esposo Henry se fue silenciosamente, en sueños, tras una larga enfermedad. Estuvieron juntos desde la juventud. Vivieron muchas cosas: la guerra, el traslado, el nacimiento de hijos, la vejez. Y de repente, él no estaba. En los primeros días, Margaret casi no comía, no hablaba, simplemente se sentaba en la silla, envuelta en su manta favorita. Pero después de unos días, notó que, al despertar por la mañana, sentía un leve toque en el hombro, justo como él hacía antes, cuando quería despertarla suavemente. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero esto se repetía, y cada vez en esos momentos sentía una asombrosa tranquilidad, no tristeza, no dolor, sino calidez, como si alguien la estuviera protegiendo. Experiencias como estas son familiares para muchos. Cuando un ser querido se va, comenzamos a notar cosas extrañas: una melodía familiar en la tienda, una foto que de repente cae de la estantería, una luz que parpadea sin razón. Un hombre, que perdió a su esposa, contó cómo en la cocina de repente sintió el olor de su perfume, ese mismo que solo usaba en ocasiones especiales. Estaba solo, las ventanas estaban cerradas y el frasco estaba en un cajón, sellado, pero el aroma, tan familiar, tan vivo, no se asustó. Entendió. Ella vino, solo para ver cómo estaba. A veces, pueden ser sueños, claros, nítidos, como si estuvieras despierto. En el sueño, la persona no permanece en silencio, sino que habla, consuela, abraza, pide que no se llore. Alguien se despierta en lágrimas, pero no de dolor, sino de alivio, como si algo dentro se hubiera movido, se hubiera aligerado. Muchos no se atreven a compartir tales historias. Tienen miedo de parecer ridículos o anormales, pero precisamente esos momentos devuelven la fuerza, otorgan esperanza. Recuerdan, no estamos solos. El alma del que se ha ido no nos olvida, no se aparta, se queda cerca para apoyar, guiar, ayudar, a veces a través de algo pequeño, a veces a través de un profundo sentimiento que no se puede explicar. El amor no termina con la muerte, solo cambia de forma, y si el corazón está abierto, podemos sentirlo, incluso a través del silencio. Cada persona que ha perdido a un ser querido se ha preguntado al menos una vez: ¿y si esto no es todo? ¿Y si la muerte no es el final, sino simplemente una transición? Muchos, especialmente en la edad madura, comienzan a sentir que hay algo más allá de solo el cuerpo físico, que el amor que nos unía con nuestros seres queridos no muere, sino que sigue viviendo su propia, diferente vida. Y cuando ocurren extrañas coincidencias, sueños especiales o sensaciones internas silenciosas, nos preguntamos: ¿realmente esto puede ser una señal desde allí? Así le sucedió a Walter de Minnesota. Tenía un poco más de 70 años cuando perdió a su hermano menor, David. Eran muy cercanos, a pesar de la diferencia de edad. Después del funeral, Walter sintió que se había quedado como
sin su brazo derecho. No creía en espíritus o en signos, pero un día, sentado en su silla y mirando por la ventana, de repente escuchó la voz de su hermano, tranquila, suave, como si proveniera de lo más profundo de su ser. Esa voz dijo, «No te preocupes, estoy contigo». Walter no se asustó, ni siquiera se sorprendió. Simplemente asintió y entendió. Esto no era un recuerdo, era algo más grande. Para aquellos que nunca han experimentado algo así, puede parecer fantasía. Pero si escuchamos cientos, miles de historias similares, y todas ellas no son invenciones, no son productos de la imaginación, se hace evidente. Hay una conexión entre los mundos. Las almas no desaparecen. Se van, pero no para siempre. Y a veces regresan, no para asustar, no para arrastrarnos hacia sí, sino para ayudar, para sostener en un momento difícil, para hacernos entender que todo estará bien. Estos pensamientos llegan especialmente a aquellos que enfrentan una difícil decisión. Cuando no hay respuesta, cuando todo dentro grita de dolor, de repente llega la calma. Lo llamamos intuición, iluminación, a veces simplemente buena suerte. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si es nuestra alma querida susurrando desde el más allá? Lo lograrás. Estoy cerca. Y es esta voz la que ayuda a tomar la decisión correcta. Hay otro aspecto importante. Cuando una persona siente que su ser querido fallecido sigue estando cerca, eso no reduce el dolor, pero lo hace más puro. Surge la sensación de que no estamos abandonados, que alguien que hemos perdido en la tierra sigue cuidando de nosotros de otra manera. Este conocimiento trae no solo consuelo, sino también sentido. Un sentido de vivir cada día, no en desesperación, sino en agradecimiento. Porque si el alma de un ser querido nos observa, ¿acaso no queremos vivir con dignidad, con calidez en el corazón? La pregunta que inquieta a muchos es simple y profundamente humana. ¿Y si él o ella todavía está aquí? Y es con esta pregunta que comienza el camino hacia la respuesta, no siempre lógica, no siempre comprensible para los demás, pero verdadera. Cuando el alma del fallecido quiere apoyar a los vivos, a menudo elige el camino de las coincidencias más simples, a primera vista. Pueden ser pequeños detalles que fácilmente se pueden atribuir al azar, pero es en estas coincidencias donde se esconde el profundo significado. Tales signos no se pueden anticipar o programar, suceden de forma inesperada y tocan el alma hasta lo más profundo, especialmente si la persona se encuentra en un estado de pérdida, confusión o dolor interno. Una de esas señales puede ser una canción repetida. Carol de Carolina del Norte perdió a su hija en un accidente. Durante varias semanas, después del funeral, vivió como en una niebla. No podía escuchar música, no abría ventanas, evitaba a la gente. Pero un día, al pasar por un supermercado, escuchó una melodía, esa misma bajo la cual su hija Jenny bailó en la graduación. Esa canción había sonado antes, por supuesto, pero en ese momento sonó como si fuera hecha especialmente para ella, en el momento más necesario. Carol se detuvo, cerró los ojos y de repente sintió que Jenny estaba cerca, no en el cuerpo, sino en la energía, en el calor, en esa canción que transmitía su sonrisa y mirada cariñosa. A menudo, una señal se manifiesta en números. Las personas notan que los mismos números se repiten una y otra vez. La fecha de nacimiento, la hora de partida, números especiales relacionados con la persona que se ha ido. No es magia ni superstición, es una forma en la que el alma
recuerda su presencia. Para algunos es la cuenta del teléfono, que termina en una combinación significativa. Para otros, es el número de coche delante o los números en el recibo que coinciden con el día de la boda. Cuando esto se repite una y otra vez, un sentimiento familiar y punzante aparece en el corazón. Es él, es ella. A veces, una señal llega a través de un objeto, una pintura que se cae sin motivo aparente, un viejo libro que de repente está abierto en la página correcta. A George, un viudo de 68 años, un día le cayó de la estantería una figurita de cerámica que él y su esposa compraron en su aniversario. Había estado en su lugar más de 30 años. No había viento, no había vibración, simplemente se cayó. George recogió la figura, la abrazó y lloró. Entendió. Era su señal, un recordatorio de que ella estaba con él. Muchos piensan que las señales deben ser algo grande, una voz del cielo, una visión, pero la mayoría de las veces el alma nos habla a través de la vida cotidiana, a través de cosas familiares, detalles repetidos, a través de lo que provoca asociaciones, sentimientos, recuerdos. Y si la persona nota esto, ya está en contacto. Solo hay una cosa importante: estar abierto, estar atento. A veces, para entender que el alma quiere ayudar, solo es necesario escuchar dentro de uno mismo, no discutir con la lógica, simplemente aceptar que el amor encuentra el camino, incluso después de la muerte. Hay momentos que no se pueden explicar con la lógica, pero que traen una sorprendente calma. Sucede de repente. Una persona puede caminar por la calle, sentarse en una silla, mirar por la ventana, y de repente su corazón se llena de un calor inexplicable. La ansiedad desaparece, el dolor se reduce, como si alguien estuviera a su lado, poniendo una mano en su hombro y susurrando suavemente: estoy aquí. Este estado no se acompaña de señales estruendosas. Viene calladamente, delicadamente, como una ligera brisa, y deja como resultado la sensación de que no estás solo. Tal experiencia tuvo Mark, de Pensilvania. Perdió a su hermana. Ella era menor, siempre alegre y luminosa. Después de su partida, Mark cayó en una profunda depresión. Casi dejó de salir de casa. Un día, simplemente se sentó en la cocina, pensando en cuán vacía y sin sentido se había vuelto todo. Y en un momento dado, de repente sintió que dentro de él surgía un silencio. No vacío, sino silencio. Tranquilo, suave, como la niebla matutina. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en ellas no había desesperación, solo amor. Entendió. Ella estaba allí, no con palabras, ni con imagen, sino con sensación. Le recordó que siempre estaría cerca, incluso si el cuerpo se había ido. Es sorprendente, pero muchas personas, en momentos de especial dolor, sienten algo similar. Lo describen como calor desde adentro o ligereza en el pecho. Este sentimiento no se puede provocar a voluntad, no se puede planear, viene solo, y muy a menudo es justo en el momento en que más se necesita. A veces viene acompañado de un recuerdo, tan vívido, tan inesperado, como si una bombilla se encendiera. De repente se recuerda un día del pasado, un picnic familiar, un momento de risa, una sonrisa. Aparentemente no es nada especial, pero precisamente esta imagen da fuerzas, como si el alma de un ser querido estuviera mostrando: recuerda, cómo estaba todo bien, aún estoy cerca. Algo similar le sucedió a Evelyn, una mujer mayor de Virginia. Estaba pasando por un periodo difícil después de la muerte de su amiga. Juntas pasaban casi todos los días. Un día,
tumbada en la cama y sin poder dormir, recordó cómo bebían té en la terraza, riendo de viejas historias, y de repente, en la habitación, se volvió silenciosa y luminosa. Algo dentro de ella se suavizó. Sintió que no necesitaba tener miedo a la soledad, porque el alma de su amiga estaba con ella, en la memoria, en el aire, en ese cálido estallido de tranquilidad. Estos momentos a menudo son invisibles para otros, pero son muy importantes. Es como una mano tendida desde el otro lado, invisible, pero perceptible. No siempre es un mensaje con palabras. A veces el alma simplemente viene para dar la sensación de que todo estará bien, que el dolor pasará, que el amor sigue vivo. Los sueños siempre han jugado un papel especial en la vida de una persona. En los sueños nos encontramos con días pasados, pensamientos, temores y esperanzas, pero hay sueños que se diferencian de los comunes, parecen más reales que la vida misma. En ellos, la persona que ya no está cerca aparece viva, tranquila, como era en vida, o incluso más brillante, más pura, más sabia. Estos sueños no asustan. Al contrario, brindan consuelo y permanecen en la memoria durante muchos años, como si fueran reales. Linda, de Ohio, tuvo un sueño así. Su hermano, con quien no había hablado en los últimos meses de vida, se fue de repente. Linda sufría no solo por el dolor de la pérdida, sino también por un sentimiento de culpa, por las palabras no dichas, por la pelea, por no haberse despedido. Durante varias noches, casi no durmió, atormentada por pensamientos. Y un día, soñó que estaba sentada en la orilla de un lago, y a su lado estaba él, su hermano, en su camisa de cuadros favorita, sonríe y dice: «Todo está bien, hermanita. No guardo rencor. Siempre estoy cerca». Al despertar, Linda no podía entender si había soñado o no. El sueño era demasiado real, pero lo más importante, su corazón se sintió más ligero, como si realmente él hubiera venido a despedirse y a quitarle el peso de la culpa. A tales sueños a menudo se les llama proféticos o transicionales. No hay caos en ellos, como en los sueños comunes. Hay paz, luz y la sensación de que alguien se preocupa. Las personas que han tenido estos sueños a menudo dicen que les ayudaron a sobrellevar la pérdida. El alma del fallecido no viene sin razón. Trae un mensaje, a veces consuelo, a veces advertencia y a veces simplemente un recordatorio de amor. Y aunque tales sueños suceden solo una vez, se convierten en un punto de apoyo, porque en ellos un encuentro vivo, no con la imaginación, sino con quien realmente amamos, y que, a pesar de todo, sigue estando cerca. A veces, las señales de las almas que se han ido no vienen a través de pensamientos o sueños, sino a través de sensaciones, inesperadas, físicas, a veces casi tangibles. Puede ser un ligero perfume que aparece por un segundo y desaparece, o un sonido que, aparentemente, surgió de la nada en la habitación, o incluso un toque, ligero, cálido, como una mano en el hombro o dedos tocando la palma. Y en esos momentos, a la persona le queda claro, alguien está cerca, alguien que conoció y amó, da señales de vida. Esto le sucedió a Harold, un hombre mayor de Tennessee que vivió con su esposa durante 42 años. Cada año, en su aniversario de bodas, ella hacía un pastel de cereza con la receta antigua de su madre. Después de su muerte, Harold no se acercó al horno, pero en el mismo día en que debería haber sido la celebración, se despertó con un intenso olor. En la habitación se sentía el aroma de hornear, cereza, vainilla, masa caliente. Pensó que tal vez eran recuerdos que jugaban con él, pero el olor era tan real
que fue a la cocina para comprobar, y por supuesto, el horno estaba apagado, nada estaba cocinándose, pero el corazón de Harold se apretó y de repente entendió, era su señal. Ella vino para recordarle, el amor está vivo, incluso si físicamente no está a su lado. A veces, las almas transmiten sus sentimientos a través del sonido. Las personas hablan de melodías que de repente suenan en la radio en el momento más apropiado, o de pasos, crujidos, timbres que no tienen explicación, pero en cada uno de esos sonidos hay una sensación interna especial, como si alguien hubiera venido, solo para estar cerca, aunque sea por un minuto. También puede suceder que una persona sienta un toque. Alguien cuenta cómo, en un momento difícil, sintió que una mano invisible le apretaba la palma. Alguien más dice que sintió algo cálido tocando su mejilla mientras lloraba. No asusta. Por el contrario, calma. Porque el toque es el profundo lenguaje del amor. Y si el alma encuentra una manera de transmitirlo, significa que la conexión con este mundo permanece. Otra experiencia común es el cambio brusco en la atmósfera de una habitación. Las personas sienten cómo el aire se vuelve más denso, como si alguien hubiera entrado. El aire parece detenerse. Todo alrededor se vuelve muy silencioso, y en ese silencio surge la sensación de presencia. No asusta, llena. Tales momentos son imposibles de describir con palabras, pero dejan una profunda huella. Todas estas manifestaciones tienen un elemento en común. No vienen sin motivo. El alma del fallecido no busca asustar, no busca interferir. Quiere apoyar, recordar, mostrar que incluso después de partir, permanece la conexión. Y si prestamos atención, podemos sentirla, con claridad, con amor. A veces, la ayuda de las almas que se han ido llega no desde afuera, sino desde adentro. Una persona de repente siente que sabe qué hacer. No escucha voces, no ve sueños, no capta olores, pero surge la sensación de que alguien le ha guiado a tomar una decisión. Puede ser una calma repentina antes de una conversación difícil, confianza en un momento de duda o un deseo de cambiar algo en la vida que durante mucho tiempo ha inquietado. Todo esto son manifestaciones de una voz interna, detrás de la cual, posiblemente, está un alma querida. Marta de Indiana fue indecisa toda su vida. Después de la muerte de su padre, le costó mucho recuperarse de la pérdida. Él era su apoyo, su consejero, la persona cuya opinión siempre tomaba en cuenta. Unos meses después del funeral, le ofrecieron cambiar de trabajo, dejar su habitual puesto en una pequeña biblioteca para empezar a enseñar en una escuela. Marta dudó, temía el cambio, pero en una de esas noches de insomnio, simplemente se sentó en la cocina y de repente sintió una calma clara y serena. Lo lograrás. No un pensamiento, no una reflexión, sino una sensación, como si alguien se lo hubiera transmitido directamente. Aceptó y no se arrepintió, porque esa decisión se convirtió en un momento decisivo en su vida. Encontró un nuevo entorno, sentido y confianza en sí misma. Estos impulsos internos pueden llegar de forma inesperada, durante un paseo, en silencio, en un momento de oración o incluso mientras lava los platos. Algunos dicen que es intuición, otros sexto sentido, pero si se observa atentamente, en la base de muchas de estas decisiones está el amor, y el amor, como se sabe, no muere. Puede convertirse en un conducto, el alma de un ser querido que ha partido de este mundo, a menudo se convierte en ese asistente silencioso que nos guía en el momento necesario. Esto se manifiesta especialmente bien en situaciones donde la lógica falla. Por ejemplo, cuando una persona cancela un viaje en el último momento,
y luego se entera de que eso le salvó la vida, o cuando de repente siente que necesita llamar a su hijo, y precisamente en ese momento él necesita apoyo. Tales coincidencias rara vez son aleatorias. Son momentos de una delicada conexión entre mundos, cuando el alma tiende un hilo invisible para ayudar, guiar, proteger. Las prácticas espirituales, la meditación, las oraciones, pueden amplificar este contacto, pero incluso sin ellas, simplemente viviendo con el corazón abierto, una persona puede sentir este apoyo. Lo principal es no ahogar la voz interna, no desestimar las sensaciones extrañas, porque detrás de ellas puede haber cuidado de quien se ha ido, pero no ha desaparecido, porque el amor que una vez existió entre las personas no se va con el último suspiro, permanece y, si es necesario, nos guía. Cuando una persona experimenta una pérdida, siente que el mundo ha cambiado, frío, solitario, monótono, pero pasa el tiempo y poco a poco llega la comprensión. No todo está perdido. El amor no ha desaparecido, simplemente ha tomado otra forma, aquella que no se puede tocar con las manos, pero se puede sentir con el corazón, y entonces llega el entendimiento. No estás solo. El alma que amabas sigue estando cerca, inobservable, pero perceptible, y quiere ayudar. Así le sucedió a Nancy de Vermont. Después de la muerte de su esposo, sentía que cada día era una lucha vacía. Dejó de cuidar su jardín, no abría las ventanas, casi no hablaba con los vecinos. Pero un día, al despertarse por la mañana, vio que en la repisa había florecido un cactus que no había florecido en muchos años, justamente el mismo que su esposo le había regalado en su aniversario. No podía explicar por qué había sucedido eso, pero ese día sonrió por primera vez en mucho tiempo y fue a buscar la regadera. Historias como estas se pueden escuchar de miles de personas. Alguien recibe una carta olvidada en el ático con palabras importantes. Alguien encuentra, en un viejo abrigo, una nota que resulta ser un recordatorio de fuerza y fe. Alguien simplemente siente que no está solo, especialmente en momentos difíciles, como si quien ya no está se sentara a su lado. Todas estas señales, sensaciones, sueños y voces internas nos hablan de lo mismo. La conexión continúa. No depende de la distancia, del tiempo, de los cuerpos físicos. Vive en el amor, y el amor no muere. Permanece con nosotros, nos cuida, nos llena de fuerza. Y si una persona puede sentir esto, significa que el alma de su ser querido realmente está cerca. Ve cómo vive, ayuda cuando es difícil, se alegra cuando todo sale bien. Todos necesitamos recordar esto, especialmente en momentos de debilidad, cuando parece que nadie entiende, que el dolor no pasará, que no es posible seguir adelante. Es entonces cuando vale la pena detenerse, respirar profundamente y decirse a uno mismo, no estoy solo, porque cerca está el alma, querida, buena, real, aquella que nos conocía mejor que nadie, aquella que no nos ha abandonado, sino que simplemente ha cambiado la forma de su presencia. A veces, basta con abrir el corazón, reconocer, sí, estoy pasando por un mal momento, pero siento, sí, me duele, pero no estoy solo. Y entonces, en la vida, aparece un brillo, no brillante, no cegador, sino cálido, como el sol de la tarde. No viene de una lámpara, ni de una vela, viene desde adentro, desde el amor, desde la memoria, desde el alma que siempre está cerca. Y si una persona puede sentir esta luz, significa que ya no está perdida. Significa que está en el camino correcto. Y a su lado está una mano invisible, siempre lista para apoyar.
Gracias por estar con nosotros y por ver este video hasta el final. Si ha resonado en tu corazón, por favor, apoya nuestro canal. Suscríbete para no perderte nuevos episodios. Deja un comentario. Es muy importante para nosotros saber qué piensas y si alguna vez has sentido la presencia del alma de un ser querido cerca. Hasta pronto. No estás solo.